Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día, martes 25 de abril. La situación de lo que acarrea un impago y lo que se dio como solución a esta problemática sigue siendo un tema importante de analizar. Ayer conversamos con dos dirigentes del partido FMLN, hoy lo haremos con dos dirigentes del partido Arena, que presento inmediatamente. René Portillo Cuadra, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Nacho, como siempre, un saludo fraterno a la familia salvadoreña y un gran honor compartir con el doctor Donato Baquerano. Donato Baquerano, usted lo presentó, Donato Baquerano también diputado del partido Arena. Gracias, Nacho, un placer estar en tu programa junto a René y un saludo a todos los televidentes. Como cosa de último minuto, dicen que hay otras bombas que van a tirar aquí, que van a ser primicias, pero hoy día el partido Arena pidió la interpelación del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres. Vamos a saludar, por supuesto, a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, a ver, interpelación, ¿por qué? Pues definitivamente, Nacho, hemos vivido como salvadoreños una serie de acciones irresponsables en materia hacendaria que culminó con lo que sucedió prácticamente esta semana pasada, puesto que por primera vez, y pasa en la historia del país, que un gobierno, en este caso del FMLN, permite que el país quede en impago, una categoría que realmente no es todo mundo, todos los países, por problemas grandes que tengan fiscales o hacendarios, tratan la manera de evadir. Y este gobierno, prácticamente por decisión propia, entraron en esa categorización, porque el mismo ministro... Por decisión propia, pero porque no podían o podían haber evitado el impago. Pudiesen haber evitado el impago porque la acción que tomaron el viernes pasado la pudieron haber tomado con mucha anterioridad. Es más, Nacho, el tema del pago de los intereses y capital de los SIP, que son el dinero de los trabajadores que les quita el gobierno por ley, ya era algo anunciado, que se tenían que pagar alrededor de 230 millones de dólares desde el presupuesto que se construye el año anterior. O sea, desde ese presupuesto ya debió haber tenido esa cantidad de dinero. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo que hicieron fue crear una partida presupuestaria nada más con $1,000. Por esa razón es que nosotros, creyendo que ya a estas alturas un funcionario que tiene 8 años de estar tomando y llevando la rienda de la hacienda del país, es necesario que a estas alturas responda a una serie de preguntas, y nosotros le hemos elaborado 7 preguntas que vamos a necesitar que las responda. Ok, ustedes lo hicieron público, las 7 preguntas. Me gustaría que por lo menos le contara al público televidente 2 de las principales. Bueno, en primer lugar, la razón por la cual permitieron que cayera en impago el país, cuando él públicamente acepta que el país tenía las condiciones suficientes para realizar ese pago. Él lo aceptó, que no era un problema de caja. Por otro lado también, ¿por qué razón el presupuesto general de la nación se ha estado manoseando de la forma en que se ha estado manoseando todos estos años donde han estado en gobierno, como por ejemplo el crear presupuestos mentirosos, como estas partidas que acabo de decirte, que era de 230 millones y las crearon nada más con $1,000. Hay preguntas también muy importantes, como por ejemplo el tema de remuneraciones, Nacho, el tema de remuneraciones, que es importantísimo, que es donde nosotros hemos estado poniendo el dedo en la llaga. ¿Cómo es posible que este gobierno ha
logrado recaudar en los años que tiene de estar en el gobierno una enorme cantidad de dinero, son 1.281 millones en 22 nuevos impuestos que ha recaudado. Adicionales a lo que ya se estaba recaudando. Aparte de esto, se ha aumentado el tema de remuneraciones de 7.1% del Producto Interno Bruto a llegar al 9.1% del Producto Interno Bruto, y esto en el periodo de gobierno de ellos. ¿Qué significa esto? Que en lugar de ir amortizando la deuda ha aumentado, la recaudación ha aumentado, pero también los gastos en materia de consolidación de su equipo político y de activistas políticos le ha cargado al gobierno y ha metido al país en una crisis fiscal y hacendaria nunca antes visto, y realmente es una irresponsabilidad enorme. Por esa razón nosotros creemos que es necesario que un funcionario de esta naturaleza, que le ha hecho tanto daño al país, es necesario que responda públicamente a estas preguntas. Bueno, esto de crear partidas con $1.000 no la conocíamos antes, pero sí corresponde a una cosa que se venía dando de antes, que era aprobar presupuestos desfinanciados y después se lograban, digamos, completar en base a préstamos. El ministro de Hacienda creyó lo mismo, que él, creando la partida, estaba obligado el día de mañana, los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, a aprobar préstamos para cubrir esas necesidades. Arena ha dicho que no va a aprobar y no ha aprobado préstamos. Pero este juego, digamos, porque Lorenzana dice, Arena lo que quiere es imposibilitar que el gobierno funcione. Y una interpretación favorable a ellos puede decir, sí, tiene razón, o sea, Arena pudiera aprobar préstamos y con eso el gobierno funcionaría. No lo ha hecho. ¿Por qué? Lo que pasa es que no podemos nosotros como partido de manera irresponsable continuar endeudando el país sin que el gobierno dé explicaciones de qué ha hecho el dinero que ya le aprobamos. Y te voy a citar varios ejemplos. Hace más o menos 11 meses le aprobamos $144 millones para la reparación de los puentes de Anguiatú y La Chadura y la ampliación de Zaragoza hasta el Puerto de la Libertad. Hasta este momento ni siquiera el diseño han hecho, pero el dinero lo tienen. Hace más de 1 año y medio le aprobamos más de $80 millones para el bypass de San Miguel. No han colocado ni siquiera la primera piedra para el bypass de San Miguel, pero el dinero lo tienen. Hace 3 años, 2 meses, le aprobamos $71 millones para la compra de brazaletes para los reos en fase de confianza. El dinero lo tienen, pero los brazaletes no existen. Le aprobamos $80 millones para salud, para informatizar todos los expedientes clínicos de los hospitales públicos. Todavía persiste esa situación, pero el dinero lo tienen. Y te puedo seguir citando. Entonces, ¿cómo es que un partido de manera irresponsable va a seguir dándole más préstamos y más créditos al gobierno si no ha hecho una rendición de cuentas de lo que le aprobamos? Seríamos irresponsables al endeudar al país sin que exista un retorno de esos préstamos. Nosotros no hemos visto que las escuelas hayan mejorado, que los hospitales hayan mejorado, que la red vial haya mejorado, que los servicios de saneamiento ambiental hayan mejorado. Bueno, ¿y entonces el dinero a dónde está? Por otro lado, se le presta y se le dan los votos a un gobierno cuando realmente tiene la necesidad de esos fondos. Pero aquí el impago, cuando uno analiza cuánto fue la recaudación al 15 de marzo de este año, datos del Ministerio de Hacienda. Si usted quiere, amigo televidente, lo puedo corroborar en la página web del Ministerio de Hacienda. En concepto de IVA y de renta han recaudado 589 millones .8. Eso era suficiente para haber pagado los 55 de las pensiones. 21 millones más que el año pasado. Claro. Pero 21 millones menos que lo proyectado. Sí, pero no puedes decir que a 3 meses del año has recaudado menos cuando hace falta todavía la mayor parte de la recaudación. Pero si no le servían los $500 millones, hace exactamente 29 días ellos recibieron 1.200 millones de dólares. De esos 1.200 millones, Nacho, 57 millones fueron utilizados para el pago del FODES y para el pago de proveedores. Eso significaba que 65 millones de dólares fueron incorporados al presupuesto general de la nación sin un destino claro.
¿Sabes cómo le llamaron a esa partida? Remuneraciones. Pero esas remuneraciones ya habían sido incorporadas en el presupuesto desde en enero que fue aprobado. ¿Para qué quieren esos 65 millones de dólares? Esa es la realidad. Ellos pudieron haber pagado las pensiones de los Tendrían trabajadores. que haber hecho una reforma legal como le hicieron en la semana pasada. Ellos hubieran podido pagar los 55 millones de las pensiones, le hubieran pagado las pensiones al ITFA y todavía les quedaba vuelto ahí en la caja del Ministerio de Hacienda. El tema es, ¿para qué quieren tanto dinero? ¿Por qué no han justificado todo lo que se les ha prestado? Entonces nosotros no podemos, Nacho, simple y sencillamente endeudar al país, volver al país dependiente sin el compromiso real del gobierno de que no debe de seguir gastando en lo que no se necesita. ¿Cuál fue la propuesta de Arena en términos concretos para poder solventar los 55 millones? En el presupuesto de la Presidencia de la República tienen 60 millones en gastos reservados. ¿Para qué los quieren? Eso es totalmente aparte de lo que tiene que ver con el financiamiento de programas sociales y con secretarías de Estado. Ahí tienen ustedes una cantidad de dinero en viajes, en viáticos, en pagos de consultoría, en plazas innecesarias que deben destinarse a lo prioritario. Yo te voy a hacer una afirmación. Tú has visto un montón de gestores de tráfico por toda la capital y ahora en Soyapango y en otros municipios aledaños. ¿Por qué se contrata ese ejército de gestores de tráfico cuando hace falta maestros en las escuelas, cuando hacen falta enfermeras en los hospitales, cuando hacen falta más policías? Pero ¿qué pasa? Cuando Sánchez Serén llegó el año pasado a dar el informe anual a la Asamblea Legislativa, hicieron un meeting frente a la Corte Suprema de Justicia. ¿Quiénes eran los que se estaban bajando de los camiones del MOP para aplaudirle en horas laborales a Sánchez Serén? Estos gestores de tráfico. Y esto no me lo contaron, esto nosotros lo vimos. Ese despilfarro innecesario de los fondos públicos es lo que no se vale. Realmente el gobierno lo que hizo fue que provocó el impago de las pensiones. ¿Por qué crees que eligió las pensiones y no otro tipo de deuda? Esa pregunta hay que hacérsela. Mire, ¿y por qué no dejó de pagarles a préstamos internacionales o a organismos financieros internacionales? ¿Por qué escogió castigar a los trabajadores que con su sudor y sacrificio se les descuenta mes a mes? ¿Será porque para creyó el fondo de gobierno ahorro? que castigando internamente tenía menos efecto internacional? No, esa es la pregunta clave, la que tú acabas de hacer. Porque el problema de la gestión de las AFP y la gestión previsional en El Salvador es uno de los objetivos ideológicos del FMLN. Ellos no ven con ojos financieros el tema de las pensiones. Ellos lo ven con ojos ideológicos. ¿Cuál fue una de las conclusiones del foro de Sao Paulo que celebraron aquí el año pasado en San Salvador? Una de las conclusiones fue desarticular totalmente el sistema de AFPs. Ellos no lo ven, Nacho, en función de mejorar las pensiones. Y si no, vayámonos al ejemplo más claro. ¿Cuál era la propuesta del sistema mixto de las pensiones del gobierno? Pagar $207 de por vida a los trabajadores. Por Dios, dentro de 5 años $207 no le va a alcanzar, pero ni para pagar el agua, que solo le llega el aire, pero no le llegue el agua potable a la gente. No podés sostener un sistema previsional con tanta irresponsabilidad. Por eso es que nosotros no concurrimos con nuestros votos. Si ese chanchullo del presupuesto lo hicieron con 43 votos, con los partidos que tradicionalmente le acompañan al FMLN, con 43 votos tenían que reformar el presupuesto, incorporar estos 55 millones de los 65 que le sobraban, de los 122 o de los 500 millones en recaudación. ¿La posición de Gana y de Concertación fue conocida por ustedes antes o fue una sorpresa? Nosotros siempre sabemos que al final de cuentas ellos salen votando y votaron por el presupuesto que tenemos actualmente y ellos conocían del déficit que llevaba el presupuesto y que no representaba una realidad. ¿Por qué razón ellos votan? Pues eso sería una respuesta que la tendrían que dar ellos definitivamente. Siempre salen con la misma respuesta, que ellos participan para evitar la polarización del país. Pero lo que hacen realmente es aumentar la problemática fiscal que tiene el país. Ok, vamos al corte, volvemos rápidamente, más que hablar sobre este tema, sin duda. Ya volvemos.
Ahora sí puedes renovar tu carro con cero prima, cero intereses, cero gastos y cero preocupaciones. Elige el modelo de tu marca favorita y estrena tu Toyota, Chevrolet, Mitsubishi, Kia o BMW. Todos están en promoción. No dejes pasar esta oportunidad. Excel Automotriz, cero preocupaciones. Llevamos luz para que la mañana comience, para que se alegre el día, para que se ilumine la noche. Llevamos luz para aprender, para saber. Llevamos luz para ver, para compartir, para disfrutar. Llevamos luz para vivir. En AES, llevamos luz por todo El Salvador, hasta donde estés, para que tu vida brille todos los días. AES, luz para El Salvador. Tigo, el mejor internet de El Salvador. Ahora con LTE 4G. Cambia gratis tu chip Tigo por un chip LTE 4G y disfruta de tu internet más rápido. Más información en tigo.com.es/pleca LTE 4G. Tigo. La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa inició el día de hoy la análisis de lo que pretende ser una reforma al sistema de pensiones en El Salvador. Hay dos propuestas, la del gobierno y la que hizo Iniciativa Ciudadana para las Pensiones privada, que realmente van a estar en estudio, pero Lorena Peña y el mismo FMLN han dicho reiteradamente que su propuesta sigue siendo muy válida, a pesar que se había dejado hablar durante mucho tiempo de ella y que ellos, como FMLN, iban a insistir en el sistema mixto. Ahora, en la solución que se encontró en la plenaria el jueves pasado, ya se le sacó una parte, ¿no?, a la reforma privada, que es el alargamiento de la pago a la deuda de 25 a 50 años. Yo quiero preguntarle a ustedes, ¿qué les pareció eso, no? Yo te escuché esa noche brevemente bastante molesto, René, con relación a esa medida. Creo que te impactó más que la medida de haber reajustado el presupuesto, que ustedes ya habían dicho que había que hacerlo, pero quizás no en los mismos términos. Lo dijiste bien. Este decreto que hicieron es un decreto para dar clases de derecho, para dar clases de lo que no se debe de hacer. Fue un decreto hecho con los pies. Así como dicen en los pueblos, fue una chanchada la que hicieron. Y te voy a decir por qué. Fíjate que este decreto solo tiene un artículo y tiene 7 errores. Te voy a citar los más garrafales. Resulta que dice aquí de que se reforma el fideicomiso la ley del fideicomiso de obligaciones previsionales en el artículo 12, y que se reforma de 25 años plazo los SIP a 50, y dice además incluidos 5 años de gracia, pagando en este último caso únicamente los intereses correspondientes. Pero en el resto del decreto no te dice si ese periodo de gracia es al inicio, en medio o al final del plazo de los 50 años. En todo contrato tiene que estar establecida la literalidad de los plazos y la modificación de los intereses, pues esto queda abierto. Segundo punto, dice aquí que la tasa de interés que devengarán los certificados ya emitidos mantendrán la tasa establecida, pero los nuevos por emitir devengarán la tasa de interés del 4% anual. Que sigue siendo bajísima. No solo bajísimo, sino violatorio de la sentencia que pronunció la Sala de lo Constitucional, donde mandataba a pagar la tasa de mercado. Pero como si eso fuera poco, dice la actual ley, por eso es que es atentatoria e inconstitucional este decreto, dice que la tasa deberá ubicarse en un rango comprendido entre un mínimo de 3.5 y un máximo de 5.5. Y aquí le quieren pagar 4% durante 50 años. Perdón, pero esa es una estafa. Tercer punto. Dice aquí en el literal A que los SIP van a tener un plazo de 50 años
Pero resulta que en el decreto no modifican el literal D del artículo 12 actual, que dice que se va a pagar en 25 años y establece una tabla de cómo del primer año al año 25 se van a pagar los intereses. Resulta que este literal D del artículo 12 no fue modificado en el decreto. O sea que este decreto es contradictorio en sí mismo. Es una ley que está mal hecha. Por supuesto. ¿Ustedes van a apelar a esa ley? Pero te quiero decir el otro punto que sí es sorprendente, porque realmente esto fue hecho a la carrera. Resulta que dice que los 50 años plazo se cuentan a partir de la vigencia de este decreto. ¿Y qué pasa con los SIP que emitiste hace 5 u 8 años? Esos no van a tener vigencia de 50 años, sino de 58 años, porque la vigencia es a partir del decreto. Perdón, pero yo me atrevo a decir una cosa y voy a hacer una apuesta. Si este decreto todavía no ha sido mandado a publicar al diario oficial con la sanción del presidente, yo apostaría 100% que el presidente va a devolver este decreto para que lo corrijan. Pero si ya lo mandó a publicar como fue aprobado, entonces no me cabe ni la menor duda de que va a seguir siendo inconstitucional, porque viola el principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 1 de la Constitución, porque unilateralmente y abusivamente el gobierno modifica el interés y el plazo que ya había pactado anteriormente. Eso se llama inseguridad jurídica. Si el gobierno hace esto con el fondo de ahorro de los trabajadores, la pregunta es, ¿así es como va a administrar el fondo en el sistema mixto que ellos quieren impulsar? Perdón, pero esto es un atentado jurídico. Ok, Donato, ¿ustedes estarían por impugnar esa ley? ¿Hay alguna forma de hacerlo? Mira, el tema aquí importante es que no podemos pasar solo impugnando todo lo que se está creando en la Asamblea Legislativa, sino que tratar de darle al quehacer político del país rumbo. Y nosotros estamos muy esperanzados en que poco a poco vamos a ir haciendo que entiendan la responsabilidad que tiene este gobierno. Porque ya a estas alturas ya no vale estarle echando la culpa, y como lo hicieron los primeros 5 años a los 20 años de Arena. Hoy eso ya no tiene validez. Y hoy están buscando culpables de esta debacle que tienen como gobierno en la medida que están tratando de señalar que Arena es el que los está tratando de bloquear. El peor enemigo de los programas sociales en el país es un gobierno populista, y eso ha sido en todos los países la misma retórica. Entonces yo sí creo que definitivamente a estas alturas nosotros nos preocupa enormemente, porque sí tenemos la capacidad como para estar poniendo inconstitucionalidades a la sala de lo constitucional, pero al final de cuentas comienzan con la misma cantaleta de siempre, que la sala de lo constitucional está bloqueándole su trabajo, cuando lo que nosotros estamos exigiendo es que se construya un quehacer político responsable. A estas alturas el FMLN tiene una enorme responsabilidad. Y ya ahora... También la tiene Arena, ¿no? Pero quiero decirte algo, Nacho. Como partido de oposición, tiene una responsabilidad. Sí, Nacho, pero discúlpame. Son dos cosas muy diferentes, un partido de oposición a un partido que le toca el accionar en sí del quehacer público. Es correcto. También. Y quiero decirte algo, Nacho. Ya la problemática no la tiene con los señalamientos que nosotros le estamos haciendo. Ya esto ya trascendió. Hoy ya hay una presión enorme de los organismos financieros internacionales a que se le vaya poniendo orden al desorden que el mismo Ayer presidente... dijeron los dirigentes del partido FMLN que el Banco Mundial estaba muy satisfecho con la forma en que se había solucionado este impago. El Banco Mundial fue uno de los primeros que salió diciendo de que la idea que tenía el FMLN de solucionarlo en base a préstamos no era la adecuada. Pero lógicamente, ¿cómo va a estar satisfecho un organismo financiero internacional a la colocación de parches como se está haciendo actualmente? Pero en el fondo, lo que hizo el partido Arena con la ayuda de los otros partidos aliados fue lo que ustedes habían recomendado. Quizás lo que ustedes no esperaban.
Recorta el presupuesto. Recorta el presupuesto. Nacho. ¿Cómo lo priorizaron en otra cosa? No, Nacho, disculpa. Una acción de esa naturaleza no tiene nombre. ¿Cómo es posible que tú vayas a recortarle a salud, a educación, a seguridad pública, cuando son las tres áreas que le debes de apostar como gobierno? Pero ya estaban hablando que lo hicieron en base a la ejecución de proyectos. Y todos los años ningún ministerio cumple la ejecución del proyecto al 100%. Entonces lo hicieron Nacho, por el historial que tenía cada ministerio o autónoma de cumplimiento de proyectos. El hecho de que un ministro no cumpla con lo que debe de cumplir no es para recortarle, porque el pueblo necesita. ¿Cómo es posible que los hospitales estén sin medicina y un ministro no ejecute el presupuesto? Eso no tiene nombre, Nacho. ¿Cómo es posible que tú vayas a una escuela y no tienes pupitres adecuados? Los maestros no cuentan con lo necesario para impartir sus clases. Pero no existe ejecución al 100%, eso no existe. Nacho, pero ¿por qué razón no le apostamos a el recorte puntualmente a cosas como las que estaba señalando el doctor? Ese enorme ejército que tiene el frente contratado de activistas políticos para que le hagan desorden callejero, ¿por qué no le apostamos a esa reducción? ¿Por qué no le apostamos a la reducción de la partida secreta de Casa Presidencial, que tienen problemas ya a dos expresidentes y que puede meter en problemas a este otro presidente, y que son 60 millones de dólares los que están destinados para esa partida y que nadie sabe en qué los utilizan? A ese tipo de gasto, a los viajes que están haciendo todo el Ejecutivo. Ese es el recorte que nosotros le estábamos apostando, no el recorte como lo hizo el FMLN, que son dos cosas completamente diferentes. Nosotros rechazamos que se le haya recortado el presupuesto de salud, el presupuesto de educación y el presupuesto de seguridad pública, porque no es posible que por un lado le quiten a seguridad pública lo que tienen actualmente presupuestado y le carguen al pueblo salvadoreño la famosa contribución especial con la utilización de los teléfonos para que vaya a seguridad pública, y el gobierno recortándole por otro lado. O sea, son cosas completamente incongruentes, Nacho. Está lo que decía antes, ya se inició en la Asamblea Legislativa la discusión de lo que va a ser una reforma de pensiones, y se pensaba antes que seguramente lo que se iba a discutir era la nueva propuesta hecha por por el grupo privado que trabajó la propuesta y no la propuesta del gobierno. Ahora se dice, se va a trabajar, se va a buscar un consenso sobre la base de las dos propuestas. Hoy día estuvo incluso el superintendente de pensiones, del sistema financiero, estuvo en la comisión explicando cómo veía él el problema de las pensiones en el país. El FMLN insiste en el sistema mixto. ¿Cuál va a ser la posición de Arena? O sea, ahí va a haber un encontronazo nuevamente entre dos partidos, uno que va a defender una propuesta y otro que va a defender la otra. Mira, yo creo que sería un error político condenar a decir que vamos a tener un encontronazo o que no nos vamos a poner de acuerdo. Yo quisiera ser optimista. Quisiera mejor pensar de que vamos a construir una propuesta que satisfaga no los intereses del gobierno actual, ni del partido político en el gobierno, sino que satisfaga los intereses de la colectividad y que al final se respeten las cuentas individuales de los trabajadores. Yo quisiera pensar que nos vamos a poner de acuerdo en un modelo más que en una ley, porque son tan distantes las propuestas del gobierno y las propuestas del sistema de capitalización que es difícil fusionarlas. Totalmente difícil fusionarla. Por lo tanto, no hay que verlo esto como un proyecto de ley, hay que verlo como el diseño de un modelo previsional que necesita el país. Dame tiempo, voy a un corte y volvemos contigo inmediatamente, porque este tema sin duda es el tema más importante hoy día que se está analizando en la Asamblea Legislativa. Ya volvemos. Dolor estomacal, diarrea, estreñimiento, retorcijones, sueño excesivo, sin apetito. Son síntomas que los parásitos pueden causar a tu cuerpo. Para eliminar los parásitos,
eliminando hasta 27 tipos de parásitos. Desparasítate tú y tu familia 2 veces al año con Permex Total. Y para tus hijos menores de 12 años, Permex Pediátrico. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Y aunque nunca hemos hablado, es momento que me escuches. Tengo todo lo que buscas. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. El tercer segmento de debate, gracias a Fede Banking, tu canal electrónico. Realiza tus operaciones financieras desde tu computadora, tablet o celular. Ingresa a www.fedecredito.com.sb. Amanecer. Realizar la tarea. Conquistar. Seguir adelante. Ser la red financiera con mayor cobertura nacional significa que estamos ahí donde estás en todo momento. Por eso en tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema Fedecrédito te damos soluciones financieras a la medida de tus necesidades. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Bueno, dijimos que la comisión empezó, que tuvo el superintendente de sistema financiero hoy día ahí, y que esto puede ir directamente, digamos, a una discusión estéril, como tú dices, entre dos posiciones totalmente diferentes. Mira, yo creo que para construir un proyecto que sea sostenible financieramente y viable para los trabajadores, lo primero que tenemos que hacer es pensar las premisas de un modelo previsional más que de los artículos de una ley. Este es un tema de modelo de gestión, donde hay una diferencia fundamental. En la propuesta del gobierno, el dinero que ahorran los trabajadores es del Estado y no de los trabajadores. En la propuesta de la iniciativa social, de la iniciativa ciudadana de las pensiones, el dinero forma parte de la cuenta individual del trabajador que lo ahorra. El titular es el trabajador, no es el Estado. Por otra parte, en el sistema de capitalización está basado en la rentabilidad, de tal manera que el eje central es la inversión que se haga con el dinero ahorrado permitirá que se paguen mejores pensiones. En la propuesta del gobierno condena a pagar a los que reciben menos salario, los condena a pagarles de por vida $207. Por otro lado, en el sistema que proponen los ciudadanos a través de la iniciativa, se respeta y se promueve el uso del dinero ahorrado por parte de los trabajadores hasta en un 25%. Esa propuesta no la tiene el sistema que propone el gobierno, el sistema mixto. Es decir, el gobierno es el único dueño del dinero y son los únicos que pueden decidir cómo lo gastan o cómo lo invierten. Aquí no, aquí se respeta la propiedad privada del trabajador que con su esfuerzo le han descontado mes a mes. Entonces, como podemos ver, son dos propuestas diametralmente opuestas porque aquí estamos hablando de un sistema de capitalización y aquí estamos hablando de un sistema en el cual el gobierno es el dueño del dinero y tiene a voluntad cómo gastarlo en proyectos o programas gubernamentales, dejando desprovisto el futuro de los trabajadores. O sea, el tema es claro. Por eso es que lo primero que hay que hacer es analizar detenidamente qué modelo vamos a utilizar. Vamos al punto político. Y lo voy a decir despacio para darme a entender. Realmente el modelo previsional que se adopte en el futuro va a depender de la responsabilidad con que los partidos políticos abordemos este tema. Yo quiero ser sincero en este abordaje, no tengo por qué ocultar nada. La negativa de los votos del PCN y de Gana no permitieron que se entronizara la propuesta de sistema mixto que el gobierno planteaba. Qué bueno por esos dos partidos políticos. Lo que sí les reprochamos, con todo respeto a esos dos partidos políticos, es que con sus votos ha permitido que le sigan rascando al fondo de ahorro de los trabajadores hasta desgarrarlo poco a poco
permitir que la rentabilidad baje y en el futuro se van a pagar pensiones de menor monto si se le sigue rascando a este fondo. Entonces, ahí es donde nosotros creemos que los partidos políticos, todos tenemos responsabilidad igual, debemos de pensar en un sistema que le garantice, Nacho, al trabajador que él es el dueño de sus ahorros, que no es el Estado. Yo solamente me hago una pregunta, solo concluyo breve. Sí. Yo solo me hago una pregunta que se la hará también el televidente. Mire, y así como está administrando la salud o la educación este gobierno, así administraría el fondo de pensiones. Desabastecimiento, desorganización, falta de metas, falta de planes, falta de conducción estratégica. Así va a administrar mis pensiones. Eso no lo quisiera yo. Esa es la pregunta que debemos de respondernos. Tú dijiste que un sistema mixto le daría a una persona una pensión de 200. Esa es la propuesta del FMLN. 207 dólares a los que ganan menos en El Salvador. Hoy decía que dicho sea de paso es el 60% de la población económicamente activa empleada. Hoy decía el superintendente del sistema financiero que, que el actual sistema de pensiones, el privado, a una persona que gane 600 dólares le daría 288 dólares. Mira qué interesante esa afirmación para decirte lo que se dijo ahora en la reunión que lo estábamos comentando con el doctor Baquerano. Llegó a hacernos una exposición el señor superintendente de pensiones, el ingeniero Perdomo, y una exposición en la cual él comparaba la propuesta de la iniciativa ciudadana de las pensiones con la ley actual. Y la conclusión de él y de su equipo de trabajo es que el actual sistema que tenemos es mucho mejor. Fíjate qué afirmación. Entonces le hicimos una sola pregunta. Mire, y si es tan viable y mejor como usted dice el sistema actual, ¿por qué es que lo quieren cambiar? Pues? Porque es que el ministro de Hacienda dice que es insostenible. O sea que usted no está de acuerdo con el ministro de Hacienda ni con la propuesta del FMLN. Porque usted viene a decir que lo que tenemos es muchísimo mejor que la propuesta de la iniciativa ciudadana. Y entonces, ¿en qué quedamos? Pues esas inconsistencias de visión política ideológica son las que confunden a la población. Porque el funcionario se debe... mejor que la propuesta de iniciativa ciudadana. Claro. Entonces, y al final, el resultado fue, miren, todo está bien con la ley actual. Y entonces, ¿por qué es que dicen que está quebrado el sistema? Pues? Y entonces, ¿por qué lo quieren cambiar? Pues ese tipo de inconsistencias son las que la población ve y dice, no le dan a tol con el dedo a la gente. Lo que quieren es caerle encima al fondo de ahorro de los trabajadores, evitar ya no llegar por más préstamos a la asamblea y tomarlo. Ha dicho que va a sacar gente a la calle, que va a hacer presión de calle para lograr que no se apruebe el sistema privado. Lo que pasa es que esas son las visiones político-ideológicas que se contraponen a la necesidad de crear un sistema previsional sostenible. ¿De qué le sirve a la gente que está ganando en este momento pensiones de poco monto que saquen a la calle a otros para decir lo contrario? ¿En qué le ayuda? No, si el debate está en la Asamblea Legislativa, el debate está en la propuesta, el debate está en la discusión, no en sacar ese montón de gente a la calle. Lo que pasa es que el FMLN ideológicamente nació así, sigue así y así va a terminar, con una lucha de calle que no le da respuesta a los programas sociales. Mira, Nacho, los programas sociales están desmantelados en nuestro país. Hagámonos 3 preguntas. Amigo que me esté escuchando, ¿le dieron a usted la pensión básica universal que le prometieron? ¿Le dieron los 50 dólares que decía aquel señor que cuando se fuera aquel que está en Nicaragua iba a llorar? ¿Le dieron a usted esa pensión? No. ¿Le han pagado a usted, amigo proveedor del sistema educativo, los uniformes, los zapatos? ¿Desde hace cuánto le deben? Hagamos una pregunta, el sistema de vivienda, el programa social que pretendía dar vivienda a los trabajadores, ¿cuántas viviendas nuevas se han dado en los últimos 8 años? Ese tipo de preguntas son las que debemos de hacernos, porque el tema de programas sociales no es un problema de discurso, es un problema de realidades que atraviesa el país. Ok, vamos a pasar a otro tema rápidamente, el tema de que Hacienda bajó el presupuesto para las próximas elecciones, para las 2 próximas elecciones. El Tribunal Supremo Electoral había solicitado 38 millones de dólares y el Ministerio lo bajó en 14 millones. Del resto serán aproximadamente 12 millones para cada elección. Una elección es la que próximamente viene, el 2018, y otra el 2019, y se van a separar en presupuesto el 2017 y 2018. Y lo que se saque, los 12 millones de este año, van a ser sacados, van a ser extraídos
de la devolución de IVA a los exportadores. ¿Posición del Partido Arena? Mira, Nacho, en primer lugar, nosotros nos preocupa enormemente la forma en cómo el FMLN maneja el tema de elecciones. Siempre está tratando de darle largas, de no darle el suficiente tiempo a una institución como el Tribunal Supremo Electoral para que se prepare para una elección tan compleja como la que vamos a tener. Por eso me agrada de sobremanera que el tema no solo se maneje políticamente, sino que he visto muy activamente a una serie de organizaciones que han estado poniendo el dedo en la llaga para protestar por la lentitud en que se está analizando el tema. Nosotros siempre hemos creído de que la mejor forma de afrontar necesidades económicas, en este caso el cubrir las elecciones de nuestro país, el gobierno lo puede hacer perfectamente, ubicando las reformas o los recortes presupuestarios donde nosotros les hemos señalado, porque de esa forma tú no estás, dijéramos, dañando a nadie, sino que simple y sencillamente estás ajustando el cinturón de, en este caso, del gobierno. Pero, a ver, de gastos este es un tema muy sensible para los partidos políticos. Yo le preguntaba ayer al FMLN, ¿ustedes van a apoyar la propuesta de Hacienda? Sí, totalmente, creemos en ella. ¿Pero van a escuchar al Tribunal Supremo Electoral? Sí, vamos a escucharlo, dijo. Ustedes, pero no solamente ustedes, Arena, porque he escuchado a alguna gente de diferentes sectores del país y del Tribunal Supremo Electoral hablando con preocupación de lo que pueda venir, porque estas próximas elecciones son tremendamente complejas y difíciles, y ya tuvimos un experimento muy feo en una elección pasada, donde no tuvimos ni conteo rápido. Definitivamente, Nacho, por esa razón es que yo te estoy diciendo que hasta este momento nosotros ni siquiera hemos escuchado cuál es el programa que tienen para la preparación de elecciones el Tribunal Supremo Electoral. Pero el Tribunal lo ha dado a conocer, yo lo he tenido aquí, ha estado en diferentes medios. Me refiero al tema presupuestario. Me estoy refiriendo al tema de los fondos que ellos necesitan. Ellos tienen elaborado todo su plan, pero para echarlo a andar es de comenzar a trabajar con urgencia desde este momento. Ya está el calendario establecido, ya empezó a funcionar hace un mes. Nosotros ya estamos trabajando individualmente como partidos también, de manera que el Tribunal Supremo Electoral, siendo el ente contralor, debería ya tener el presupuesto ya en sus manos para comenzar a ejecutarlo. Mira, el tema de la no asignación presupuestaria que ha hecho de manera unilateral el ministro de Hacienda y el partido de gobierno viola la Constitución. Porque la Constitución dice que el Tribunal Supremo Electoral es autónomo en lo financiero, en lo técnico y en lo administrativo. Es exactamente la figura que se utiliza con la Asamblea Legislativa, la figura que se utiliza con la Corte de Cuentas y con el órgano judicial. Le deben de asignar los fondos que pida. Y mira qué sensible es este tema. Yo difiero un poco con la afirmación inicial que este problema afecta a los partidos políticos. No, este problema no afecta a los partidos políticos. Este problema afecta a la gobernabilidad de nuestro país. Porque los dos proyectos que se quieren recortar con la falta de financiamiento es nada más ni nada menos que capacitación, y el otro es la probable inyección de elementos tecnológicos que faciliten el conteo, sobre todo del voto cruzado. El FMLN es un partido que vive de la crisis, que genera la crisis y que gana de la crisis, y les conviene la crisis. Nosotros no. Nosotros pensamos que hay que darle el financiamiento que el Tribunal Supremo Electoral presupuestó desde el inicio, no solo por el tema de constitucionalidad, sino por el tema de viabilidad política, porque en la medida en que no se cuente un voto o se ignore el voto de un ciudadano, en esa misma medida se estará entronizando el totalitarismo en nuestro país. Y ya vivimos experiencias duras como las presidenciales del 2014 y las municipales legislativas del 2015, donde se le había negado, oí bien Nacho, se le había negado a 45,000 personas su voto cruzado que no aparecía reflejado.
Entonces, esto tiene un sentido político. Aquí no hay que darnos a tol con el dedo. Esto le conviene al FMLN. Por eso es que nosotros queremos financiar adecuadamente el ¿Pudiera ser eso que ustedes flexibilicen la posición de no aprobar préstamos y se apruebe un préstamo especial para este caso? Es que volvemos al punto. Es que el país no necesita más préstamos y tiene el dinero de dónde tomarlo. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Voy a incluir una pregunta desde ya, que seguramente ustedes van a hacer en relación a la opinión de mis invitados sobre los sobresueldos que fueron recibidos por dirigentes del Partido Arena cuando ellos eran gobierno. Ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Desde antes que salga el sol. Somos los primeros en presentar lo que ocurre día a día, con objetividad, veracidad y claridad. Nuestro compromiso es trasladar la información que a usted le interesa. Por eso, aun cuando el sol se oculta, continuamos trabajando para informarle. Noticieros TCS. Todo lo que ocurre se ve aquí. Oye, ¿qué piensas que estarás haciendo cuando estés jubilado? Muy activa y si se puede, viajando. Genial. ¿Y cómo pagas los viajes? Ahorrando, cuando se puede. Si no, pues, con tarjetazo. Bueno, ¿y cuándo piensas que vas a pagar esas deudas? Pues, depende. ¿Depende de qué? Si logro conseguir otro préstamo para seguir viajando. Si hoy te llenas de deudas, ¿cómo pensás viajar cuando estés jubilada? Tu retiro depende de lo que hagas hoy. El siguiente segmento de debate, el segmento de sus preguntas, sus comentarios a través de las redes sociales, es gracias a Vermex Total 27. Desparasítate tú y toda tu familia 2 veces al año con Vermex Total 27. Dolor estomacal, diarrea, estreñimiento, retorcijones, sueño excesivo, sin apetito. Son síntomas que los parásitos pueden causar a tu cuerpo. Para eliminar los parásitos, eliminando hasta 27 tipos de parásitos. Desparasítate tú y tu familia 2 veces al año con Vermex Total. Y para tus hijos menores de 12 años, Vermex Pediátrico. Buenas noches, Francisco Bonilla. Señores, muy buenas noches, un placer saludarles. Dice Williams Villalta, ¿por qué no se crea una iniciativa para que el trabajador cotizante firmemos diciendo no a la reforma del gobierno? Beto Bando dice, pregúntele a Portillo Cuadra si sabe cuántas escuelas están construidas en terrenos privados y de quiénes son esos terrenos. Nelson Hernández dice, de acuerdo que entreguen cuentas todos los gobiernos anteriores, incluido el actual, ya que lamentablemente nunca han existido mecanismos de control. José Rafael Castro dice, ¿podrían asegurar ustedes que estas deudas provienen solo de los gobiernos del frente o también hay deuda de ustedes? Enrique dice, ¿qué dice el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sobre esta reforma? ¿Serán aceptables para ellos y otorgarán nuevos préstamos sobre la propuesta ciudadana? Eduardo Escobar dice, ¿por qué Arena no buscó solucionar el problema fiscal y de pensiones y en su lugar creó el fideicomiso de obligaciones previsionales? Víctor Hugo Suazo dice que alguien le diga que la propuesta de las AFP y que él defiende debilita las cuentas individuales y crea un fondo común, le plantea al diputado Portillo Cuadra. Dice Tatiana Marroquín, no se dejaron de pagar las pensiones, fue el pago de intereses de un instrumento en el que está invertido el fondo de pensiones. Enrique Peralta dice que hay del informe filtrado del Banco Central de Reserva que afirma que el sistema mixto no es sostenible.
Eduardo Alvarenga dice que no le confundan con el tema. La propuesta de iniciativa ciudadana no es la iniciativa del gobierno. Dice finalmente Nehemías Omar Rosa, vean las ganancias, Nacho, ¿quién se queda con las ganancias de los cotizantes o las AFP? Pregunta el señor Nehemías Omar Rosa, y también apuntan la pregunta sobre los sobresueldos en gobiernos anteriores, los amigos televidentes. Vamos a hacer estudio para las respuestas. Voy a agregar una pregunta del amigo Rafael Ernesto, que dice, pregúntele a los invitados, ¿cuánto paga el país mensualmente o anualmente a los Estados Unidos por el uso del dólar? No creo que sea gratis. ¿Y eso es herencia de qué partido? Esta pregunta me parece bien extraña. No sabía yo que se pagaba por el uso del dólar. ¿Ah? ¿Alguien tiene idea? No se paga. Cuando el gobierno asumió la dolarización, pues puso moneda nacional de respaldo. Y eso es lo que hay. Y cada vez que hay entra más dólar, hay que establecer un respaldo para que tenga, digamos, validez. Pero que se pague por el uso, que yo sepa, no. A ver, siguiente pregunta. Bueno, doctor, bueno, dele usted con lo... Bueno, primero quiero decirte, de las 7 preguntas, todas son interesantes y vamos a tratar de contestarlas todas. El tema de las escuelas que están en terrenos privados o no escrituradas a favor del Estado, son 5.100 escuelas a nivel nacional. Pero independientemente del título de propiedad de la escuela, yo no creo que ese sea un motivo para tener a las escuelas en la indolencia, en la miseria en que este gobierno tiene las escuelas. O sea, no comparo una cosa con la otra. El hecho de que no haya energía eléctrica, no tienen bibliotecas, no tienen techos, no tienen pupitres, profesores que desde diciembre no les pagan. Es decir, definitivamente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Deudas de los gobiernos anteriores. El sistema de deuda pública aquí en El Salvador y en cualquier país del mundo son deudas de mediano y de largo plazo. De tal manera que las deudas que contrajo el doctor Álvaro Magaña Borja en el gobierno provisional allá en la década de los 80, lo terminó pagando el gobierno del presidente Duarte y el presidente Cristiani. Las deudas que contrajo el presidente Duarte las terminó pagando el gobierno del presidente Cristiani y del presidente Armando Calderón Sol. Las deudas que contrajo el expresidente Cristiani las resultaron pagando en los siguientes gobiernos. ¿Qué significa esto? Que esta es la lógica de la deuda pública. El próximo gobierno va a resultar pagando la deuda que Mauricio Funes y el primer gobierno del FMLN adquirieron. Esa es la lógica de la deuda pública. Ese no es el punto. Con el otro aspecto bien importante que se preguntó, con el tema de los sobresueldos, lo que nosotros hemos tenido conocimiento es que por redes sociales una persona tuiteó algo, le tomó una foto a un recibo y resultó diciendo que esos eran sobresueldos. Pero a mí me parece informal o poco serio emitir una opinión de culpabilidad o no respecto de una persona por un tuit. Si para eso están las instancias establecidas, si quieren relevar el caso. Pero es irresponsable pronunciarse por un tuit que al final no se sabe ni quién lo puso. Ahora, lo más posible es que haya sido así. Yo no lo sé. Todos sabemos que el asegurar. país... Ahora, no, yo lo puedo decir, no tengo por qué, pero todo el mundo sabe que de hace muchísimos años los funcionarios trabajan en base a sobresueldos. Ahora, Nacho, los presidentes... Perdón, Nacho, pero hasta lo que conocemos públicamente es que la única persona que ha aceptado que recibía sobresueldos del gobierno del FMLN es la doctora Rodríguez. No, obviamente. Pero hay un tema muy importante, Nacho. Yo sí quiero dejar sumamente claro puntos medulares. Por ejemplo, el ciudadano que habló de las deudas. Aquí el tema no es que un país se endeude para hacer una apuesta a futuro. El tema es que se maneje el endeudamiento de la forma en cómo se ha estado manejando. Yo creo que si nosotros nos preguntaran, bueno, ¿y Arena se endeudó? Lógico sería decir sí, porque nos tocó reconstruir el país, porque veníamos de una época de guerra, porque no teníamos puentes, carreteras, escuelas y una serie... ¿Y quién destruyó eso? Pero nosotros no andamos buscando culpables. El tema del endeudamiento del país es tan serio que tenemos que buscarle una solución. Y por eso una de las preguntas que les tenemos al ministro de Hacienda va encaminada en ese sentido. ¿Cuáles las acciones que ha estado tomando él como ministro, teniendo un aumento
en la recaudación de exceso a lo que veníamos recaudando anteriormente, ¿por qué no lo ha utilizado en el pago de la deuda? ¿O cuáles son los planes que tiene para ir disminuyendo el tema de la deuda? Ahora, por otro lado también es importante conocer que el país actualmente está en una situación sumamente caótica y que nosotros tenemos que buscarle una salida y no estar buscando culpables. Con el tema de los sobresueldos, Nacho, quiero decirte algo. Si se ha venido dando anteriormente, hay que transparentarlo, porque si es un sueldo, pues qué bueno que se les pague sueldo, pero el tema de los sobresueldos sí sería muy importante que nosotros, si se ha cometido anteriormente, si lo ha hecho Arena, si lo ha hecho el FMLN, lo importante es que de aquí en adelante nosotros debemos de transparentar todo el ejercicio público y comenzar a hacer las cosas de la mejor forma que nosotros tenemos que hacerlas. Bueno, señores, le agradezco mucho que hayan estado esta noche. ¿Quedan algunas preguntas pendientes? No sé si el BCR dijo alguna oportunidad que el sistema mixto no es sostenible. Sí. ¿Sí lo dijo? Lo expresó y lo el otro, presidente. ¿por qué se creó el fideicomiso de pensión en el gobierno del presidente Saca? Simplemente, digamos, porque también había un problema como el de ahora y el FMLN no estaba dispuesto a dar votos para bonos supremos. O quizás la pregunta sea cómo se ha utilizado, más que el tema de la creación, cómo se ha utilizado. Yo quiero recordarle al FMLN, que critica tanto el fideicomiso de obligaciones previsionales, que fue el gobierno de Mauricio Funes, que fueron los votos de la bancada legislativa del FMLN quienes decidieron echarle el guante, ya no solo al 25, sino al 45% del fondo de ahorro de los trabajadores. Ellos son culpables de tomar ese dinero. Bueno, muchísimas gracias por estar esta noche. Gracias, René, gracias, Donato. Gracias a usted, amigo televidente, por su sintonía. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.